Bendiciones, iglesia, bienvenidos. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la bendita palabra de nuestro Señor. Corazón dispuesto. Como el Señor le dijo a Daniel: Daniel, varón muy amado por el Señor, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, que lo humillaste para comprender lo que el Padre nos quiere hablar, desde ese día el Señor envió respuesta. Daniel fue sabio y Él demanda de sus hijos que seamos sabios. Y ser sabio no es tener mucho conocimiento, ser sabio, iglesia, es entender que esa sabiduría que proviene de lo alto es la que nos sostiene. Por eso en esta hora, Padre, yo te suplico en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Cristo, poder y sabiduría de Dios, que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender tu buena voluntad. Poder entender lo que se nos fue concedido, Señor. El don de Dios, tu gracia, Padre, para abrazarla y no resistirla, Señor. La sabiduría de Dios para andar como sabios y no como necios, Señor. Esta bendita sabiduría, Señor, no solamente que nos permite, Señor, iniciar, permanecer y terminar el camino en ti, sino, Señor, que esta sabiduría no nos deja andar como antes andábamos, Señor, insensatos y sin entendimiento, Dios. Esta sabiduría, Señor, que viene, Padre de la gloria, para darnos el discernimiento entre el bien y el mal. Y no solamente conocer entre el bien y el mal, sino el poder de Dios, Señor, para vencerlo por medio de tu amor, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, te suplicamos que si estamos andando como necios, Señor, tu palabra reargulla y nos haga volver. Pero si andamos como sabios, Señor, reconozcamos que es por tu sabiduría y por tu misericordia que esto está pasando, Dios. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Pueden tomar asiento. Leemos la palabra con reverencia, con mucho temor y temblor, porque hay que tener temor y temblor ante la palabra de nuestro Señor. Y rogamos para que nos dé espíritu más y más de temor de Jehová. Amén. Para tener reverencia ante ella. Señor, me ministraba y decía: la necedad es una evidencia y una manifestación de la naturaleza pecaminosa. El que ha nacido de Dios es sabio, el que no ha nacido de Él es necio. La necedad es manifestación. ¿Saben qué es manifestación? La manifestación es algo, iglesia, como dice el Señor en su palabra: un árbol bueno no puede dar un mal fruto. Y un árbol malo no puede dar un buen fruto, ni el árbol malo dar buen fruto, ni el bueno dar mal fruto. Cada uno da lo que tiene. Es una manifestación. No podemos sembrar un árbol de limón esperando que dé uvas. No podemos. No podemos tener un árbol de uvas esperando que dé limones, sino que cada uno manifiesta de qué está lleno, de sabiduría o de insensatez. ¿De cuál de los dos estamos llenos? Y dice la bendita palabra de Dios que todo hombre sabio es nacido de Dios, porque tiene la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios que hay hombres que se creen sabios según su propia opinión, pero son necios. Y resulta que yo tengo el privilegio desde la terraza de mi casa ver muchos pájaros, diversidad de pajaritos, pero había unos que me llamaban muchísimo la atención y yo no los distinguía ni sabía cómo se llamaban, y le pregunté a dos personas cómo se llaman. ¿Por qué? Porque nunca los veía estacionados en un lugar, nunca podía apreciar su forma, siempre los veía volando.
Entonces le pregunté a dos personas qué tipo de pájaros son ellos, porque quiero verlos, puedo ver los colibríes, puedo ver los canarios, puedo ver los azulejos, unos que les dicen pichigüe, bueno, en fin, y puedo tener el privilegio de darles de comer a algunos de ellos. Pero a mí me llamaba la atención porque estos pájaros, yo decía, Señor, esos pájaros no se cansan de volar, no se cansan de volar esos pajaritos. ¿Qué pájaros son? Y le pregunté a dos personas y me dijeron, son golondrinas. Yo no podía, yo quería ver como la forma, y son muchas, y vuelan de aquí para allá, y vuelan, y vuelan, y vuelan. Entonces cuando me dijeron, son golondrinas, y yo dije, Señor, en tu palabra habla sobre ellas. ¿Qué habla sobre ellas? Entonces me llevó a Proverbios 26, y recordaba mucho que nuestro pastor Carlos nos hablaba mucho que no hay maldición que venga sin justa causa. Pero yo dije, bueno, yo quiero entender, y el día que usted me permita, me sentaba, y siempre que me sentaba y las veía, Señor, yo quiero entender por qué ellas vuelan así. Hasta que llegó el día de hoy, muy en la mañana, el Señor me habló sobre esto. Está en Proverbios 26. Hay muchas personas que he escuchado que dicen, no, ya en la gracia no hay maldición, nosotros no deberíamos tener maldiciones generacionales, no nos puede ir mal porque Cristo ya venció, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, y todo esto es cierto, pero la palabra de Dios quiere hoy abrir los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué todavía hay pueblo de Dios que está en maldición? Porque lo vemos o no lo vemos, ¿cierto que sí? Porque nosotros queremos tomar las escrituras y acomodarlas a nuestra manera de vivir. Estando en desobediencia, queremos la bendición. Deuteronomio dice que esta palabra nos muestra entre el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice la palabra de Dios que hay dos caminos. El uno es Cristo, que es la bendición, la vida, la luz, y que el otro es maldición, y que el de la bendición es obediencia y el de la maldición es desobediencia. Entonces el Señor me hablaba y ministraba mi corazón esta mañana para mí, para ustedes. Dice Proverbios 26, verso 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. ¿Conviene cuando está haciendo verano que caiga nieve? No. Por eso hay esta estación de frío y de verano. Hay más estaciones, ¿no? Pero no conviene que cuando hay sol caiga nieve, se va a derretir y va a generar daños. Cuando vemos que hay invierno, poco a poco se va derritiendo la nieve, ¿cierto? Porque la nieve es agua congelada. Y el Señor dice, no conviene que caiga nieve cuando hay verano. Así cuando es tiempo de siega, caiga lluvia. Y nosotros estamos en tiempo de siega, iglesia. Porque en el tiempo de siega vemos que se separa, iglesia, la cizaña del trigo. En el tiempo de siega el Señor separa los de la izquierda y la derecha. Y lo que el Señor me habla, y hablaba yo con el Señor esta madrugada referente a, yo le decía, Señor, ¿por qué no le enseñamos a tu pueblo que cada vez que pase más y más el tiempo, la maldad va a aumentar y el amor se va a enfriar? Que les enseñemos que no pierdan la esperanza, porque en estos momentos será cuando más alumbrará la luz de Cristo por medio de sus hijos. Que no pongamos la esperanza en hombres, que no pongamos la esperanza en lo que se ve, sino en lo que Él dijo que Él hará en aquel tiempo. Y yo decía, vemos un pueblo que le gusta escuchar, como dice, que los falsos profetas profetizan bien cuando no hay bien. Eso lo dice la palabra de Dios. Que tenemos que preparar al pueblo para el tiempo que viene. Que si nos vamos, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que pone en él su confianza. Yo decía que preparemos al pueblo del por qué las consecuencias y el por qué la bendición y el por qué la maldición. Pero que no le digamos al pueblo profetizarle, como dice, que no seamos un cantor de amores, diciéndole al pueblo, el Señor te ama y el Señor quiere darte esto y eso. El Señor quiere que caminemos en obediencia, andar como Cristo anduvo.
Y que para andar como Él anduvo tenemos que andar en esta sabiduría que Él nos da de lo alto. Que ya no seamos sabios según nuestra propia opinión. Que tenemos que preparar a los hijos para lo que viene. Enseñarles a ellos que muchas de las cosas que suceden son consecuencias de nuestra desobediencia, pero no tolerar la desobediencia, iglesia, porque todo lo que hacemos mal trae consecuencias. En no coger la gracia como un manto para cubrir nuestra desobediencia, sino la gracia, el poder y el amor de Dios para llevarnos a andar como Él anduvo. Y Él dice aquí, no conviene que la nieve caiga en verano y no conviene que la lluvia caiga en la siega. Todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido en el pasado no vino sin justa causa. El Señor me llevaba a Primera de Pedro, donde dice, ¿qué nos hace pensar, iglesia? Si en el tiempo de Noé el Señor separó la justicia de la injusticia. Él subió al arca a los que creyeron. Él subió al arca, iglesia, a los justos, a los que la sabiduría de Dios alumbró sus ojos y creyeron. Y el Señor tuvo misericordia de Noé y de los suyos. Y los demás perecieron. ¿Qué nos hace pensar como el tiempo de Sodoma y Gomorra? Donde el Señor destruyó y Abraham intercedió como se intercede en este tiempo. Si hubiera tantos justos, hasta que llegó un justo y estaba loco. Y el Señor tuvo misericordia, pero actuó en su justicia. ¿Qué nos hace pensar si en este tiempo, en Malaquías dice, habrá una diferencia entre el justo e el injusto, entre el que le sirve a Dios y entre el que le sirve al mundo? Porque hay hijos de Dios que le sirven más al mundo que a Dios. Porque hay dos reinos. Hay un reino al que le tenemos que servir. Oraba nuestro hermano Luis en las intercesiones que estamos haciendo, que el Señor nos llevó. La mies es mucha y los obreros son pocos. Porque el mundo, en las tinieblas hay más obreros que en el reino de Dios. Porque servimos más diligentemente a las cosas del mundo. Hay un reino, iglesia, por el cual dice que la palabra de Dios, que solamente los valientes lo van a arrebatar. Para esto se necesita la valentía que viene del Espíritu. Dice, como el gorrión en su vagar, escucha, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar. ¿Qué hace el gorrión? Vagar. ¿Y por qué vaga? El gorrión vaga cuando mueven como su hábitat. Ellos buscan dónde hacer nido. Ellos vagan por una pareja y ellos vagan también por alimento. Dime cómo está vagando el pueblo de Dios. Como dice el Señor, no os afanéis que habéis de comer, que de beber, que debéis de vestir. Dice que los gorriones vagan por esto. ¿Y qué es vagar? Y me llevó a Hebreos capítulo 3, donde dice, vamos a leerlo, vamos a leer el 3 para terminar. Dice, el látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. O sea que el Señor va a corregir al necio. Siempre habrá corrección. Y no para mal, porque Hebreos 12 dice que al que él ama disciplina. El Señor me dijo, el necio es aquellos que el Señor les llamó bastardos, pero el sabio le llama hijo. El necio, dice la palabra, que no le hace caso a su padre, pero el sabio sí. El necio le hace caso a su propia opinión. Entonces, para entender lo del gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, las golondrinas vuelan porque falta de nido, falta de propósito, porque es Cristo el que cimente y nos da identidad. Y así es, el gorrión vaga y la golondrina vuela de aquí para allá. No tiene propósito. Y el Señor no dice que la golondrina, Él dice, esta es la razón por la cual vagan, esta es la razón por la cual vuelan, es porque, y también la golondrina, dependiendo la estación, el clima, cuando vuela abajo, inmediatamente el Señor me explicaba eso, empezó a llover. Empezó a ver esta nube,
Yo veía ellas cuando tienen el vuelo bajo es porque va a llover. Y cuando vuela alto es porque hay buen clima. Dime si hay personas así, dependiendo del clima, si son con el Señor. Vuelan. Hoy sí, mañana no, son inconstantes. Hay otras partes donde yo leía que es buen augurio y todas esas cosas, pero dependiendo el clima, sí vuelan los hijos de Dios. Y el gorrión también no tiene nido. Dice que vaga. ¿Qué es vagar, iglesia? ¿Qué es vagar? Dice que vagan sin rumbo fijo, andar sin rumbo. Y él dice, anden como yo anduve. Hay una meta a la cual hay que llegar. Dice el apóstol Pablo, yo ya no corro como a la aventura, yo corro a la meta. Los hijos de Dios deberíamos entender esto. Hay días en que se levanta y se les olvida que hay una meta, que hay una carrera que correr, que hay una batalla que pelear y una fe que tenemos que guardar todos los días. Y que la única manera de que la fe la conservemos es a través de esta bendita palabra, de la sabiduría de Dios. Esto de vagar sin rumbo es estar en ocio, sin orden establecido. Entonces me llevó a Hebreos 3. Bendita la palabra de Dios. La sabiduría que el Señor nos da para entender y comprender. Y en Hebreos 3 dice lo siguiente. Leámoslo desde el verso 7. ¿Qué ve uno que no tienen estas golondrinas? Reposo. Yo cuando no entendía, ni siquiera sabía que eran golondrinas, yo decía, estas aves no se cansan de volar. Y yo decía, y a veces mi esposo dice, yo me quedo allá y yo me siento en la hamaca y yo miro porque hay diversidad de pajaritos lindos y hay unos que yo alimento, pero estos no se arriman a nada. Y pues, ni siquiera los podía identificar cómo eran. Y así hay muchos sin identidad, pero dicen que son hijos. Y yo quería que uno se parara y a veces para uno allá y yo lo quiero analizar, sé que está entre negro, blanco, gris. Hay que ir allá a Google para saber cómo son. Tuve que ir a ver cómo eran. Porque vagan así rápidamente, afán y ansiedad y corren aquí y sueltan aquí. Así son las golondrinas. Y el Señor dice, ¿dónde vaga el hombre? En su necio corazón, en sus propios razonamientos, en el afán y la ansiedad. El Señor vino a dar propósito a nuestra vida, identidad de hijos, directrices, dirección. Él vino a hacer esto en nosotros, porque así vagamos mucho tiempo. Él es la torre fuerte, Él es el fundamento de todo lo que hacemos, su amor. No hacemos las cosas por hacerlas, las hacemos por Él y para la gloria de Él. Él es el que hace que nosotros le encontremos un verdadero sentido a la vida. Razón de vivir y no vivir por vivir. Él es el que hace que todo lo que hagamos lo disfrutemos, nos gocemos y lo podamos ver a Él. Él es el que hace que todo esto pase, que aunque los demás se llamen loco, exagerado, fanático, o yo no lo haría tanto así, Él es el que hace que valga la pena. Todo, iglesia, hasta nuestros pensamientos en Él. Todo. Él es el que nos enseña en medio de los errores y nos enseña como le enseñó a sus discípulos. Y uno aprender y llevar el mensaje que es Él en nuestro corazón. Él es. Él es el que le dio razón a mi vida. Un rumbo, la meta, el cielo. Porque se acordó de nosotros, como se acordó del malhechor de la derecha. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se acordó de nosotros, porque su reino está aquí. Él le da razón, iglesia, para no andar sin rumbo. Y peor aún, cuando andamos sin rumbo, vienen consecuencias. Él le da razón. Razón de vivir. Me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos
cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y ya no soy esa golondrina que vuela de aquí para allá, porque hay una nueva vida en Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No hacer las cosas como a la aventura, si salen o no salen, si se dan o no dan, porque aunque no, Él te enseña y te hace comprender sabiduría. Te hace comprender que todas aquellas cosas que a veces pasan son por nuestra necedad, por nuestra insensatez. Y entonces aquí el Señor dice que estas aves, hay momentos en que no tienen reposo, como no tienen reposo algunos de sus hijos. Y aquí dice en Hebreos 3:7, el reposo del pueblo de Dios. Él no quiere que vaguemos más, iglesia. Él quiere que nuestro corazón y nuestros pensamientos reposen en Él. Porque ¿sabes dónde el necio empieza a ser necio? En sus pensamientos. Creyendo que son más altos que los de Dios. Creyendo que hay un hombre, otro Salvador diferente a Cristo. Aquí dice que Cristo es el Salvador. Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyéremos hoy su voz, tú y yo, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Qué pasa con el necio? Endurece el corazón. ¿Quiere ver un hijo necio, naturalmente hablando? Que tú le hables y a mí mismo se endurece, no te quiero oír. ¿Vieron lo que pasó con esas jóvenes aquí en Colombia tan duro? Lo que pasó. Las dos hermanitas que perdieron la vida. Su mamá le habló antes de tiempo. Sí que molesta a mi mamá. Y la bloquearon. Y las asesinaron. Porque un padre ama y un padre disciplina. Y quiere, dice, si sus padres terrenales los exhortaban y los disciplinaban, y ustedes los aman siendo sus padres terrenales, ¿cómo no me aman a mí? Porque esta palabra viene a corregir nuestra necedad, nuestro propio caminar. ¿A cuántos de aquí alguna vez nos dieron una pela? ¿Has dejado de amar a tus padres? ¿Por qué dejamos de amar a Dios? Porque nos dice la verdad. Y eso es bíblico. Pablo dice, ustedes antes eran capaces de quitarse sus propios ojos para dármelos, porque queremos ese padre que compra los tenis, que compra la ropa, que nos da la comida, que nos lleva de viaje, pero no un padre que disciplina. Así mismo somos con el Señor, queremos bienes, pero Job dijo, recibiremos bienes y no males, porque para la carne es un mal es esta palabra, según la carne. ¿Por qué? Porque nos desacomoda del nido, de ese viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa. El Señor vino porque es esa naturaleza la que tiene muerto al hombre. Entonces viene y desacomoda esto, que resabios, costumbres, ritos y todas estas cosas de las que estamos acostumbrados en un nido, nos desacomodan. Entonces vagamos en ese corazón, pero no vamos a Él, que es nuestro descanso. Ahí donde está el alimento y donde está el agua.
Porque viene esta palabra y nos desajusta mi manera de pensar. Porque necio, dice la palabra de Dios, corrige al necio y tu enemigo será. Pero corrige al sabio y más sabio será. Porque esta palabra tiene que corregir esos hábitos del viejo hombre. Esas costumbres que le llamamos buenas siendo malas. Y entre más conocimiento tenemos, más se enojan. Porque Pablo dijo, ¿qué pasó? Si antes ustedes me amaban. Me he vuelto su enemigo por deciros la verdad. Pablo sabía que era por la verdad. Por eso hay quienes predican para agradar al pueblo, pero esta palabra es para agradar a Dios, porque la disciplina empieza por nosotros, los que predicamos. Y sabemos que esta disciplina, como dice la palabra en Hebreos 12, al principio no es sumo de gozo, pero después trae fruto apacible. Y yo le oraba, le rogaba al Señor en medio de la adoración. Ahorita le decía, Señor, yo no quiero solamente dar fruto de labios, sino que mi vida sea fruto agradable para ti. No venir y cantar una canción, sino que todo lo que haga lo haga para ti, porque hay propósito. Porque sé que vale la pena, Señor, porque esto que hacemos es por ti, para la gloria tuya. No venir y cantar algo, pero yo siendo necia, caminando como necia, quiero andar como sabia, Señor. Y la sabia no es más inteligente que el otro. El sabio reconoce sus errores y reconoce la necesidad del Padre para corregirnos y andar como Cristo anduvo, porque dice andad como Él anduvo, si es que lo estamos siguiendo a Él. No como sin rumbo, no como a la aventura. Y dice aquí la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años llevas viendo la obra del Señor? Pero tu corazón todavía vaga. Todavía, mire, eso es como coger usted aquí, tener algo y mirar a los hombres o mirar a alguien, mirar una empresa, mirar y ver la esperanza ahí, y la esperanza ahí al lado tuyo. No está arriba en el cielo para que digas quién me la bajará, ni está al otro lado del mar para que digas quién la traerá. Está muy cerca de ti. Hoy está cerca de ti esta palabra. Está en nuestra boca, iglesia. La esperanza es Él, no son los hombres, ni siquiera es tu pareja. Él es la esperanza viva, que no se mueve conforme al clima, que se mueve en amor y misericordia eterna, en su bendita gracia. Que si hoy te equivocaste, iglesia, no vayas a vagar, corre al reposo del Señor. ¿Cuántos están vagando, aunque oyen, pero endurecen el corazón? Y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. El Señor habla aquí en Hebreos 3, Nuevo Testamento. El Señor se disgusta, ¿sí o no? Así es. Y dije, escucha, ¿cómo anda el gorrión? Vagando. ¿Cómo anda la golondrina? Volando. Y dije, siempre, algunas veces, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, porque andan en los suyos propios. Por tanto juré en mi ira, ¿quién? Dios, iglesia, no entrarán en mi reposo. Y tú ves al pueblo de Dios de aquí para allá, pero todo tiene que ver con el mundo, nada con las cosas del Señor. Todo es con el mundo. Y Él dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Yo he visto la gloria del Señor buscando primeramente el reino. Una y otra vez. Y no buscando el reino para la añadidura, se vuelve en algo secundario. Y cuando menos piensa, la añadidura está. No andéis por nada afanosos, dice Filipenses, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 139, antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya sabe, iglesia, de que tenemos necesidad.
Pero cuando nosotros le damos al Señor su lugar de Señor, de Rey, de Dios, en honra y en temor de Dios, porque dice, si yo soy su Dios, ¿dónde está el temor? Y si soy su Padre, ¿dónde está la honra? Cuando nosotros hacemos eso, es maravilloso lo que el Padre hace. Hermana, ¿qué hace? Porque yo necesito que me haga esto con esta casa, con este carro, con mi economía. Me da reposo. Y todo descansa en Él. ¿Cuántos andan sin reposo? De lunes a viernes están cansados y el sábado y domingo están más cansados que los días que trabajaron. ¿Cuántos no tienen este reposo? Porque no reposan sus pensamientos aunque se acuesten en una cama. No reposa el corazón aunque duerman. Porque esta carne turba el alma, y lo que se turba es el alma, y el que le da reposo a nuestra alma dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar y hallará reposo vuestra alma. ¿Qué es lo que vaga, iglesia? El alma. El corazón turba el alma, angustiada. Y ustedes le han preguntado esto una vez y otra vez al Señor, y el sabio entenderá, esto me pasa a mí. El necio dirá, muy buena la palabra, pero seguirá en su vagar. Eso nos hace diferentes entre sabios y necios, en que el Señor hoy nos trae su sabiduría para que miremos hoy cómo andamos. Aquí el Señor dijo, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mi camino, que es camino de santificación. Ahora este camino de santificación, y lo leía hoy también, se llama camino de paz. De paz y de santificación. Entonces este camino, como es de santificación, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Él nos disciplina para ser partícipes de su santificación, y el hombre no quiere disciplina. Porque el hombre quiere andar en el camino de Dios como quiere que Dios lo siga, no quiere seguir a Cristo. Y cuando tomamos nuestra cruz, es que en ese camino andamos con una cruz. ¿Pesada, hermana? No, el hombre viejo es el que pesa. En la cruz crucificamos las pasiones y los deseos de ese hombre viejo. Pesan en los pensamientos y pesan en el corazón. Y él dijo, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de la carne. Ahí en este camino de santificación, en vez de ser más pesado el evangelio nos muestra que el peso está en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos y pasiones, en quererlo hacer. Pero como dice, durante 40 años he visto las maravillas del Señor. Durante 40 años estoy viendo sus obras. Yo llevo 30 años en el evangelio y vea, usted verá todas las obras que ha hecho. Muchas obras hacia afuera, pero la obra de aquí, resistiéndolo. Una nueva vida, un cambio. Una nueva naturaleza. La mente de Cristo y un corazón conforme al del Señor, porque para tener la mente de Cristo necesitamos que esta palabra sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la disciplina hace esto, iglesia. Dice, mira, hermanos, que no haya entre nosotros ninguno de corazón malo, ni malo ni incrédulo, para apartarse del Dios vivo. La dureza de corazón, iglesia, hace que nos apartemos del Dios vivo. Entonces, ¿qué dice aquí? Mire lo que dice, ¿por qué es necesaria la exhortación? Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como lo hicieron en el desierto, donde lo provocaron y no entraron. En el tiempo de Noé lo provocaron, no provocaban a Noé, provocaban la ira de Dios. Sodoma y Gomorra provocaron a Lot, provocaron la ira de Dios. Estos últimos tiempos, donde el Espíritu Santo le decía, nos convence también no solamente de pecado, sino de justicia y de juicio, porque hay un juicio. Y el Señor dijo, tranquilos,
Porque ustedes ven que el impío prospera, porque ustedes ven que el impío, porque Satanás prospera. ¿O qué le ofreció a Jesús en la tentación? Fueron cosas del mundo, el reino de este mundo, comida, para que lo adorara a él y no al Dios vivo. Y él le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solamente a él le servirás. ¿Cuántos adoran al mundo? Las cosas que hay en el mundo y sirven en el mundo, pero dicen que son hijos de Dios. La necedad, una manifestación de que todavía está esa naturaleza. O la sabiduría, la manifestación de la naturaleza de Cristo en nosotros. Después de esto el Padre me llevó, gloria a Cristo por su bendita palabra. Entonces ya sabemos que la maldición no viene sin justa causa, ¿cierto? La desobediencia, ¿quién desobedece? El necio. Trae maldición. Y la obediencia, el sabio, trae bendición. Lo que dice el Señor, si andan como necios, ¿cómo pretenden recibir bendición? Si andan como sabios, no van a tener maldición. Sino que escrito está, que también daba esta palabra a nuestra hermana en la intercesión del día de ayer en la noche. A los hijos de Dios todo nos ayudará para bien. Hasta lo que parece que es malo es de bendición. Cuando estamos en obediencia. Porque Él hará que esto que parezca malo, que salga a nuestro favor. Y nuestro favor no es que le vaya mal a otras personas. Que salga a nuestro favor es esta enseñanza, esta disciplina que nos hace partícipes de su naturaleza. Pero el necio no lo ve así. Siempre nos tienen que estar corrigiendo. Gloria a Dios. Cuando tú entiendes la sabiduría de lo alto, aprendes a entender para qué es, por qué Cristo, por qué esta palabra tiene que venir a mi vida, es para disciplinarme, iglesia. Porque nosotros esperamos, como leíamos sin entendimiento, que todo lo que leíamos aquí, que eran de los méritos de Cristo, que era para nosotros. El siervo ungido, y todo lo que habla el Salmo 22, y todo lo que todo no estará yo, porque yo lo leía para mí. Entonces viene el que realmente es el escogido, y se presenta, y nos sentimos ofendidos. ¿Cómo así? O sea que yo soy el malo. Entonces, ¿qué le dijeron? A él lo crucificaron como siendo malo, como de malhechor, como esclavo. Y ellos se creían justos, como nos hemos creído nosotros, y que Él es el injusto. Cada vez que el Señor nos corrige, lo vemos como si el que estuviera en el error es el Señor. Eso es ser necio, porque esa palabra muestra en dónde estamos andando. Entonces, como la palabra que Él alumbrara nuestro camino muestra cómo estamos andando, preferimos no volverla a oír. Y el corazón del hombre es tan engañoso que saca miles de justificaciones para no oír, y no es por eso, es que caminas como necia o necio. Y hay miles de razones. No solamente una persona deja de oír porque dice, hoy no voy a ir al culto. Puede estar en el culto y no oyendo. Puede estar sentado ahí por la red social y no está oyendo. Está, ay, qué buena la prédica. Uy, qué buena la prédica. Vea, traiga tal cosa. Uy, qué buena la prédica. Uy, estuvo buena. No, amén, gloria a Dios. Todo le dijo amén. Pero nunca se sentó a oír sabiamente a nuestro Señor. Porque el Señor lo sabe. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, sí, ya voy. Ay, sí, vecina. Ay, verdad que yo estoy escuchando. No, hablamos después. Porque el Señor lo sabe. Eso es ser necio. ¿O te gustaría que en una conversación te dejaran así esperando? Eso es ser necio. Porque a la final terminamos andando como siempre hemos andado. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina sin descanso. Entonces la golondrina es tan tremenda que hoy quiero todo con el Señor y va y se cansan. Y cuando no lo hacen también están cansados. Lo que pasa es que no están en su reposo. Porque dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 3, que el Señor, así como reposó el séptimo día de sus obras, así se quiere que el hombre repose
de sus obras. El reposo no está en un día de la semana, el reposo está en entregarle al Señor nuestras obras para que Él obre a través de nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y aunque tú te cansas físicamente, vas a Él y Él renueva tus fuerzas. Hay gente que hace algo y dura una semana cansado. ¿O no es cierto? No voy al culto. ¿Por qué? Porque ayer hice. No voy a orar. ¿Por qué? Porque ya hice. Si Él debería ser nuestro estilo de vida. Él debería ser nuestra vida. No es algo donde tú haces aquí y luego voy a entrar al sistema de Dios y luego al sistema del mundo. Eso no es así. Él se convierte en tu manera de vivir. Así como el viejo hombre que está viciado te lleva aquí y te lleva al otro polo, haciendo lo que el viejo hombre está viciado a hacer. Pero lo del Señor no, lo del Señor siempre decimos ya, basta, es suficiente. Él debería, si vive en nosotros, ser la manifestación de quien tenemos en nuestro corazón. No hay exageración, porque no nos decimos estoy siendo muy exagerado en el afán y la ansiedad del mundo. Nunca decimos eso. Oye, ¿qué estoy pensando? He pensado toda la mañana cosas vanas, he hecho cosas vanas, Señor, y las cosas vanas me ponen a vagar. Y hacer un alto. Estoy vagando. Necesito, Señor, tú eres mi reposo. Ayúdame, porque este necio corazón y estos pensamientos vanos, Señor, me están desenfocando de ti. ¿Cuántos hacen eso? Es posible. Él lo hace conmigo. Claro que nosotros tenemos una talla con esta mente y con ese corazón y llega uno y dice, ¿qué está pasando? No, Señor, todo eso es toda una mañana pensando a veces cosas vanas o haciendo cosas vanas. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Pero nosotros queremos voltear el rostro. Y entre más dicen que una mente ocupada, o vea, las veces que más desocupada he visto mi mente es cuando usted está haciendo alguna labor. Porque como lo hace mecánicamente, usted lo hace. O sea, la mujer sabe dónde está la cebolla, dónde está el cuchillo, y pica, pero la mente está vagando. La mente está vagando. Y el Señor Él me enseñó esto. Adórame mientras que estás haciendo eso. Conversa conmigo mientras que estás haciendo eso. Y cuando uno menos piensa, pero mira, que ahora que venga le voy a decir qué fue lo que me dijo ayer, uy, sí, eso me dolió. No, pero cuando venga le voy a echar más sal al arroz para que sienta que hay más sal. Y estamos maquinando maldad sin darnos cuenta. Pero cuando tú lo glorificas a Él, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, gracias por las personas que cultivaron, Señor, gracias por esto, Señor, gracias por lo otro, Señor. Ay, Señor, y empieza uno a conversar, Señor, lo que pasó ayer, qué hermoso, ¿no, Señor? Empiezas a tener relación con Él. ¿Será que mañana llueve? ¿Quién ganará mañana? Uy, ¿será que van muchos o van pocos? ¿Será que todo eso son cosas vanas? ¿Te edifican? Y la mente cansa el corazón turba el alma y el alma, miren, ¿quieren ver el mayor cansancio? El mental. Cansa todo el cuerpo. Cansa todo el cuerpo. Entonces el Señor decía, Proverbios 3:7, gloria a Cristo por su palabra. Vamos a leerlo desde el 1. Exhortación a la obediencia. ¿Para qué la exhortación? Para que andemos como sabios, no como necios. Hay gente que le choca la exhortación, ¿saben? Por la falta de exhortación en las congregaciones, la gente anda como necia. Porque la palabra es para tenernos alineados en el camino, a usted y a mí. Porque la exhortación tiene que empezar por aquí. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Eso, ¿cierto? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿No les tiene que escribir?
Vea, yo sé que hay personas que se han molestado porque yo les digo, dejen de escribir tanto en los cuadernos y más vale crean para que se escriba en la mente y en el corazón. Ya aprendimos que el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. El conocimiento es el intelecto que tenemos de algo que sabíamos, que sabemos que antes no sabíamos, porque Él nos la dio a conocer. Y la sabiduría tiene que ver cómo andamos. La capacidad y el poder por el Espíritu de andar como Él anduvo. Eso es ser sabio. Iglesias llenas de conocimiento, con muchos, y compran libros y compran todas estas cosas. Pero lo olvidan y no lo han creído. Si nos sentamos atentamente a escuchar su voz, no endurezcamos el corazón. El Espíritu lo escribe, iglesia. Y meditamos de día y de noche en lo que Él dio. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El necio se apoya en su propia. Y él dice, fíate Jehová, o sea, en esta palabra, con todo tu corazón. Créela y camina conforme a lo que Él dijo. Es que la palabra de Dios dice, y es que la palabra de Dios dice. El Señor me dijo, el sabio camina conforme a lo que Dios dijo. El necio conforme a la prudencia de su propio corazón. Y el Señor a veces nos acaba de decir algo aquí y terminado el culto, ¡pum!, hacemos todo lo contrario. Dios mío, ¿por qué? Porque no toman la palabra como conocimiento, pero no como las instrucciones de cómo debemos andar por medio de la fe, porque nadie puede salir haciendo esto. Ya lo hago porque soy sabio y yo no voy a ser como esos necios. No, es por el Espíritu que es posible, por medio de la fe. Si creen en esta palabra que nos ha enseñado y lo hemos visto, una cosa es venir, wow, palabra, vámonos. Y otra cosa es cuando usted termina ahí humillado, Espíritu Santo, te necesito. Necesito ser lleno de ti para caminar conforme a la justicia de Dios, conforme a su palabra, conforme a su gracia. Porque de eso se trata la gracia, de entender que no es por mérito de nosotros, sino por Cristo, y que es el Espíritu de Dios el poder y la fuerza para poder hacerlo. Eso es la gracia, bastarnos de la gracia de Dios. Si algunos apoyan su propio corazón, listo, ¿qué tengo que hacer? No, ¿cómo es que el gorrión y la golondrina? Yo no voy a ser como ellos, van a ver, yo voy a estar ahí todos los días, y vienen ¿cuántos? Una semana, así, juiciositos, aquí amén, en las conexiones, amén. ¿Cuánto les dura? Eso es ser necio. Es por el Espíritu, por medio de la fe, no solamente que iniciamos, sino que permanecemos y podremos llegar a la meta. Por eso vemos que hay lluvia, andamos, aquí estoy. Luego andamos muy altos y luego muy bajitos. La palabra de Dios dice que no seamos inconstantes, porque el hombre inconstante lo que inicia no lo termina, y que es inconstante en todos sus caminos. Pero en la palabra de Dios no hay inconstancia, porque la palabra nos dice hoy comandamos, mañana comandamos, pasado mañana comandamos. Entonces es la palabra la lumbrera en nuestro caminar. Pero si nosotros oímos palabra, menos mal yo vengo todos los días, pero ¿cómo vienes? Porque el Señor, como inició ahorita la oración, dijo, como Daniel, el día que dispusiste tu corazón, lo humillaste para entender mi sabiduría, te fue enviada respuesta. Desde el primer día, fueron 21, dijo, sino que se levantó el príncipe de Persia y de Grecia, ve, aquí están, Sodoma y Gomorra, aquí están, los muros de Jericó. Son siempre las dos fortalezas que resisten a Dios, como pienso y lo que yo creo. Es que yo pienso que, ¿quieren ver el vagar? ¿Dónde estamos leyendo? Estamos leyendo Proverbios 3. Vamos, 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿No es hermoso? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Dice, pero ¿por qué pasa esto en mi cuerpo? ¿Por qué pasa esto en mis huesos? Estamos apoyándonos en nuestra propia opinión. En esos días el Señor nos hacía pedir perdón en medio, no sé si fue en medio de estas vigilias de intercesión, nos hacía pedir perdón por no ser buenos administradores de ese cuerpo. No sé si lo escucharon o algunos, pero perdónanos, Señor, porque ha habido una mala administración en la alimentación. Mala administración porque si es templo, no soy templo, Señor, y habite. Y ahí tirados y echados, sí, Señor, hay que pedirle perdón al Señor por esto.
Y luego le decimos, Señor, ¿por qué? Y palabra, no, es que estoy enferma o estoy enfermo. ¿Y quién venía? ¿No eran los enfermos? Entonces nosotros somos tan necios, todo lo de Dios lo hacemos al contrario, todo lo de Dios. Y queremos refrigerio a los huesos y medicina al cuerpo sin oír su voz. Recuerda que lo que turba es la dureza de nuestro corazón y vagar en él, en este necio corazón. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y gloria a Dios, yo tomo esa palabra. Pero nos evitamos honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de nuestros frutos. ¿Cierto? Porque el Señor nos dijo, la ofrenda no solamente es dinero, es ofrendarle. A veces podemos darle dinero a Dios, pero nuestro tiempo, todo para el mundo. Dios no necesita plata. Es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el corazón, con la intención. Mire lo que nos habló de las ofrendas, tremendo. O sea, si la ofrenda no tiene la intención que viene de Cristo, que es honrar al Padre, es en acciones de gracias por lo recibido y que a Él le damos, no lo cojo los casos ni lo que sobra, y esto incluye, no tenemos buena intención con el dinero, pero con el Señor, mi buena intención con el Señor, pero lo demás, mi vida, Caín y Abel dieron, uno dio en su sabiduría, el otro en su necedad, ¿sí o no? Y el Señor nos corrigió esto. Entonces dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice la palabra de Dios que el ser sabio es tener temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor, ¿cierto? De Dios. ¿Y qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? No seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque es que nosotros ya tenemos trazado, tenemos una agenda de vida delante del Señor. Nosotros venimos con esa agenda a pedirle conforme a esa agenda, pero no venimos a escuchar al Señor para saber cómo Él quiere que nosotros salgamos de aquí andando. ¿Cierto que sí? Las oraciones son así. Señor, lloro en esta hora para que gane el de aquí, no el de acá. Señor, lloro en esta hora, lloro. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor hoy? Que su iglesia se levante en oración por misericordia por la nación, por los gobernantes y por los mismos, la misma población que le dan la espalda a Dios. A veces oramos poniendo la esperanza en alguien, pero el Señor quiere que tanto los gobernantes como el pueblo se arrepientan. Como pasó con Nínive, se arrepintió el rey, se arrepintió la población, porque todos habían pecado delante de Jehová, porque la esperanza es Cristo y no los hombres. Que se levante la iglesia y ve y se sientan a conversar cosas vanas, a pensar cosas vanas y a vivir cosas vanas. En vez de decir, Señor, por favor, hágase conforme a su voluntad, Señor. Usted ya nos enseñó esto, Rey. Que oremos por los gobernantes, que oremos, Señor, que oremos porque a ti te agrada esto, que vivamos piadosamente. Pero dime si se ve la piedad y la misericordia en medio de esas conversaciones, sino pura insensatez, si así mismo propagáramos el reino de Dios, iglesia. ¿Cuál es la voluntad del Señor hoy para oír, para nuestros hogares, para esta nación o para el mundo entero? ¿Cuál es el propósito? El sabio viene a escuchar la voluntad de Dios, no viene y trae su propia agenda. Nosotros venimos a decirle, Señor, esta semana, ¿qué voy a hacer? 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 Y uno ya con el temor de Dios dice, vea, ¿qué quiere usted para este día? Yo digo, Señor, solamente te pido poder llegar a ese día. No os glories el día de mañana, es incierto. Y yo digo, esperemos que llegue ese día. Y si llegamos a ese día, lo glorificamos y entonces vemos qué hacemos. No se trata de que uno pierda el interés o que le agrade uno hacer ciertas cosas, sino que uno ya entiende que es la misericordia de Él que nos tiene aquí en esta mañana. Porque muchos, iglesia, partieron ayer, vuestra madrugada. Y tú entiendes que definitivamente es la misericordia de Dios que nos ha sostenido. Y si oímos la voz del Señor, nuestro Dios, hoy no endurezcamos nuestros corazones, no vaguemos más, iglesia. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo dice Proverbios capítulo 1, lo leímos, ¿cierto? En esta semana. Mira lo que dice, ¿por qué, hermana? Efesios 5. ¿Por qué, hermana, es malo andar como necio? Porque Jesús no anduvo como necio.
Y si Él nos pide tomar su camino, el Padre nos dice, yo soy el camino, nos dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si andamos por ese camino, no deberíamos andar más como necios. Entonces está la diferencia entre el justo y el injusto, ¿cierto? La diferencia entre el sabio y el necio. Efesios capítulo 5, gloria a Cristo. Te alabo, Señor. Mi alma te alaba y bendice tu palabra en medio de la congregación, Señor. Te doy gracias por tu verdad, Señor. Por tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Que llega a nuestras vidas, Señor. Y quebranta todo aquello, Señor, que tú no edificaste, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Dice Efesios 5, desde el 15. Mirad, pues, ¿cómo miramos? Si dice que la palabra la lumbrera, la manera de mirar es hoy aquí. Miremos. Mirad, pues, con diligencia. Ya sabemos qué es diligencia. Prontitud. Rápidamente. Porque lo que la palabra nos dice, iglesia, yo algún día haré, dice, si hoy te habla el Señor, mira hoy y hazlo hoy. Oye hoy, mira hoy y hazlo hoy. ¿Cómo andamos? No, si es verdad, yo en estos días tengo que sentarme y pensar muy bien cómo es que está haciendo mi vida. Si no llega el día de mañana, él dijo en San Necio, mañana vienen a pedirme tu alma. Hoy es que te estoy hablando. Hoy es que quiero que te vuelvas de tus malos caminos, que te rindas. Hoy, muchas veces la palabra compunge días y días. Hoy es que uno cae de rodillas y le dice, perdóname, Señor, porque he sido como el gorrión y como la golondrina. Y han venido maldiciones a mi vida. Porque la maldición está en la necedad y en la desobediencia. Escrito está, nadie lo puede revocar. Así te habla el predicador, dice como un cantor de amores, porque dice la palabra de Dios que es como cantor de amores. Uy, este predicador me encanta porque habla bien y no mal. Y la palabra de Dios dice que él corrige eso. Le has profetizado bien y no males. Tenemos que decirle a la iglesia dónde está el mal y dónde está el bien, dónde está la vida y dónde está la muerte, dónde está la maldición y la bendición, porque a eso nos llamó a predicar. Porque si el Señor dice, si el impío se arrepiente a causa de la predicación, la sangre de ellos no son demandados sobre ti. Pero si tú predicas y ellos se arrepienten, entonces no. Pero si no predicas la verdad, esa sangre será demandada sobre ti. ¿A quién quiero agradar, al hombre o a Dios? Si Él me da una palabra, yo la tengo que dar. Iglesia, tranquilos. El Señor les dice tranquilos. No, la paz y el reposo está en Cristo. Y estás así porque estás andando según la carne. Y estás andando en necedad y estás tomando decisiones necias. Y estás andando como necio. Y la palabra de Dios dice que el necio recibe maldición. Porque el necio, ¿cuál es lo contrario a la sabiduría de Dios? Andar como sabios. Yo soy sabia, tengo un conocimiento, pero nos tiene que corregir la necedad una y otra vez. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios que el necio vuelve como el perro al vómito. Siempre practica lo mismo, sabiendo que lo tiene así, sabiendo que practicando eso lo tiene así, siempre lo practica. Por eso la palabra de Dios dice, despojaos del viejo hombre que es necio, que está viciado a los deseos engañosos de la carne. ¿Saben qué es viciado? Lo hace por vicio. Por vicio ofende, por vicio hacen todas las cosas que hacen porque es necio. ¿Qué queremos que nos hable la palabra, la verdad? Mira lo que dice. Cuando habla la palabra de Dios en segunda de Pedro, que habla sobre que el puerco vuelve al lodo y el perro al vómito, habla sobre los necios. Conocieron la verdad, pero volvieron atrás. Volvieron a su necedad. Y Romanos 1 también lo dice. ¡Wow! Pero yo voy a la iglesia. Viniste y conociste la verdad, pero nunca la practicaste. Eso es ser necio. ¿Cómo sabes que un niño es necio? Si hay un niño que tiene padres que no lo corrigen, el niño no es necio, los que son necios son los padres. El niño no es necio, él está haciendo lo que los padres le permiten. Pero cuando hay un padre que disciplina, no te subas que te vas a caer. Se cayó. Ay, qué padre tan necio. No, el padre le dijo que se iba a caer. El necio fue el niño. Tenemos un padre que nos dice qué debemos hacer. Los necios somos nosotros. Un padre que no corrija a sus hijos, los hijos están aprendiendo la necesidad de ellos. Porque no quieren corrección ni darán corrección. Y eso nos tiene que quedar claro, iglesia. El Padre es bueno, su obra es buena, su voluntad es buena, su salvación, su Hijo, su Santo Espíritu, su palabra es buena, pero muestra que yo soy carnal. Escrito está, Romanos 7.
cada vez que venimos aquí no muestra que el Padre es malo, muestra que es bueno y muestra cómo estamos andando. Y esa es la palabra que tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque la verdad liberta al pueblo. Si Cristo lo recibimos en nuestro corazón, su sabiduría, para andar piadosamente, para andar en su misericordia, en su fe, en su amor, en su justicia y andar en paz, dice la palabra de Dios, en su gracia, entonces ciertamente ha llegado el Señor a nuestras vidas. Y te da razón de vivir, como esta alabanza que dice, razón de vivir me diste, Señor. Entonces mira lo que dice aquí, Efesios 5, miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Los necios andan según su propia opinión, los sabios conforme a la verdad de Dios. Aprovechemos bien el tiempo, quien tú y yo, no solamente ustedes, el que predica también, porque los días son malos, iglesia. Pero entonces, ¿qué se le enseña? Hay gente que dice que no, que va a buscar predicadores conforme a sus concupiscencias. Que le digan que todo está bien aunque estén en pecado. Que le digan que todo está bien aunque sus corazones estén lejos de Dios. Esto es aprovechar bien el tiempo, venir a escuchar la verdad. No estás perdiendo el tiempo. Para los que miran tanto el tiempo como si lo estuvieran perdiendo. Aunque no está pasando eso esta mañana, pero pasa. ¿Por qué? Porque quieren ir a aprovechar mal el tiempo. Aquí estamos aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, iglesia. Por tanto, no seamos insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aprovechar bien el tiempo es venir a conocer cuál es su voluntad. Y su voluntad es bendecirte y bendecirme, pero es en la obediencia. Mira que he puesto delante de ti, Deuteronomio 30, 2 caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Procura tú escoger la vida. Somos nosotros los que escogemos. O seguimos en nuestra propia opinión, o rendimos nuestro corazón para que nos haga entender y comprender la sabiduría y entender que no es por nosotros, es por los méritos de Cristo y que es por el poder del Espíritu Santo y bastarnos de su gracia. Aquí el Señor no te está mandando a cambiar, Él te está diciendo, cree para que por la obra del Espíritu haya una nueva vida. Porque muchos quieren cambiar, entonces volvemos otra vez. Unos días vuelan alto, otros días vuelan bajos, de acuerdo. Si se enojaron con la pareja, no, yo no voy a ir a la iglesia y yo no voy por allá y yo no. O vienen enojados aquí con Dios. Dios, que tiene culpa de seguir arraigados nosotros al viejo hombre necios. Dígame, ¿qué tiene la culpa si la palabra es buena? Dice Pablo. ¿Sabe qué me mostró la ley? ¿Quién era yo? Y mi condenación a causa de mi pecado. Y veo que la palabra es espiritual, es buena, pero muestra que todavía soy carnal. Miserable de mí, ¿quién me puede libertar de ese cuerpo de muerte? Miserable de mí, Señor. Señor, y entre más trato de hacer el bien, veo que hago el mal. Señor, ¿yo qué hago? Esta palabra me muestra que estoy andando mal, pero yo quiero andar bien. Señor, ¿yo qué hago? Mire, Señor, hoy voy a orar, no oran. Voy a congregarme, no se congregan. Miserable de mí, Señor, no puedo, te necesito. El Señor dice, cree que es por mi gracia. Lo que cuesta es creer, porque el hombre camina con lo que ve, porque habla de lo que ve, piensa en lo que ve, pero no en lo eterno. Bienaventurados los que creen sin ver, ellos verán la gloria de Dios. Bastarnos de la gracia. ¿Cómo así que tengo que hacer? Humíllate bajo mi mano poderosa. Ríndete. Yo no te estoy pidiendo que hagas extensas oraciones, ni que te pares aquí a predicar, ni te estoy diciendo que te tengas que congregar los días. Humíllate y vas a ver cómo es exaltado Cristo en nosotros. Porque al humilde el Señor le da mayor gracia. ¿Quieres gracia? Es la humildad. Pero al soberbio del altivo, aunque diga, te necesito. La palabra no es o no, pero te necesito. Venga acá la palabra. No, te necesito. Es aquí. Es aquí. ¿Y cómo, hermana? Porque aquí quiebra nuestro corazón altivo y orgulloso, para que corramos a él y decirle, Señor, ahora sí te necesito. Vengo con el corazón quebrado, me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal, que te necesito, Señor. Y empieza el espíritu de gracia, porque por él empezamos a confesar y decirte, Señor, perdóname, Dios, he sido altivo, he sido necio, he vagado en mi necio corazón. Señor, perdóname, Dios, perdóname. Y pasa algo maravilloso cuando un corazón se quiebra, cuando quebramos el frasco de alabastro, porque el alabastro representa ese corazón de piedra y sale olor fragante. Eso solamente quiere el Señor. No quiere un pueblo que venga a oír pesadamente y que intente hacerlo a su manera. Es por el Espíritu.
no por nuestra fuerza. Falta humildad, falta ir y decirle, Señor, tú eres la verdad y vengo a amar esta verdad en lo íntimo. Señor, aquí hazme comprender sabiduría. Pero dime, iglesia, que inmediatamente lo quieres hacer, coges el celular o coges y te ocupas y vuelves a vagar como el gorrión y a volar alto, con ánimo o con fármaton o sin fármaton. Así mantiene la iglesia. Y el Señor solamente dice, humíllate bajo mi mano poderosa, conozco tu batalla. Yo sé la batalla que tienes dentro de ti, quererme agradar, pero no puedes, querer hacer las cosas bien, porque también eso es parte de la obra del Espíritu, porque esta palabra es Espíritu y quiere convencernos primeramente de pecado. Pero Él te dice, solamente al humilde le doy mayor gracia, al altivo, Santiago 4, lo resisto, porque el altivo lo resiste a Él, aunque tenga conocimiento. Aunque refutes, aunque tengas más conocimiento con la persona que predique, más que la persona que predica. Porque a mí se me enreda la lengua para hablar. Él me llamó así. Y a veces estamos, ella dijo esto y no era eso, era esto. Y dejan de escuchar la voz de Dios. Él nos llama siendo imperfectos. Yo solamente quiero creer cada palabra, cada punto y cada coma que está aquí. Y entender que Él no me llamó por ser perfecta. Al contrario, donde hubo mayor pecado, abundó su gracia y su perdón. Que quebremos tú y yo este frasco de alabastro. Si Él quisiera parar aquí a gente perfecta, Él mostró que Moisés no era perfecto, que José no era perfecto, David no era perfecto, ni Salomón. David era tan imperfecto como Saúl. ¿Qué fue lo diferente? El temor de Dios. Porque el pecado de Saúl no fue mayor que el de David. David pecó y los pecados fueron terribles. La diferencia es cuando tú oyes como David oyó, porque el profeta Samuel le habló a Saúl, pero él decidió esconderse, ser sabio según su propia opinión, ser necio. Y dijo, solamente le pido una cosa a Samuel, no me avergüenzo delante del pueblo. Pero David rasgó sus vestiduras y se tiró al suelo y no comió y fue a la vista de todos. Le dijo, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Oh Señor, Espíritu, no le me sustentes. Señor, te necesito, Señor. Necesito que me hagas de nuevo para poder decirle, Señor, a los demás, Señor, poder predicar tu justicia. Necesito, Señor, perdóname porque en pecado fui concebido, reconocer la obra de Cristo en nosotros. Esa fue la diferencia. Muchos adoran a David, pero no al que tuvo misericordia con David, al igual que quiere tener con nosotros. Yo quiero ser como José, yo quiero ser como David. José también se equivocó. Todos se equivocaron. Moisés se equivocó. Como muchas veces nosotros hemos golpeado la roca, iglesia, en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez. Entonces entendemos que no solamente venimos aquí a contarle al pueblo qué tiene que hacer, sino que esta palabra se tiene que hacer carne en nosotros también. Entonces no mostramos para que usted, aquí es donde se rasga el velo, es Cristo, no es el predicador, no es el profeta, aquí se rasga el velo, es Él. Míralo a Él, es Él. Pero los hombres allá buscan idolatría, dar y acá recibir gloria también. Es aquí donde le enseñamos al pueblo dónde vamos y a dónde tienen que ir, al camino, a la verdad y la vida que es Cristo. Porque hemos caminado como necios. Hemos venido a escuchar su amor, muchas veces hemos visto su gloria, cómo se glorifican en medio de su pueblo y hemos salido necios. Y en las oraciones le hemos dicho, ¿por qué y hasta cuándo? Hasta que dejemos de ser necios. Porque ahí está la maldición. Porque no hay maldición sin justa causa. Porque escrito está, Deuteronomio 28 dice, ese es el camino de la bendición y ese es el de la maldición. Vamos y leamos cada vez que vengan consecuencias por cuál de los dos andamos. El camino es esta palabra. Y le pedimos perdón al Señor por eso. Hemos sido insensatos con las oraciones. Hemos sido insensatos con la misma predicación. Hemos sido insensatos cuando salimos de aquí. Le hemos dicho, a veces es que está así por todos los que desobedecen van a tener consecuencias.
Todos, iglesia, no solamente el que el Señor usa para decirle a alguien, sino que si yo desobedezco también tengo consecuencias. Por eso hay que pedirle perdón al Señor, porque Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros hemos sido necios, muy necios, y hemos llevado a otros a la necedad. Miremos diligentemente, ¿cuándo? ¿Cuándo, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué tengo que mirar hoy? ¿Por qué? Porque mira lo que dice Proverbios 24. Pues yo no estoy de acuerdo, porque a mí todo me sale bien, sí, según tu propio camino. Hay caminos que al hombre le parece que son de vida y al final son de ¿qué? Muerte. Proverbios 24:9 dice lo siguiente: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. O sea que el hombre todo lo que piensa es pecado. ¿Cómo así? Isaías 55. Verso 6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. ¿Cuándo debería hacer eso? Hoy. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bello mi rey. Mira lo que Él da hoy, misericordia y gracia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son los pensamientos del necio? Pecaminosos. Siempre está pensando mal. Y siente que lo que está pensando es bueno, pero está lanzando según su propia justicia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que esta persona que robó, no que lo maten? Pensando en eso, pero lanzando pensamientos malos. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa, siente, y lo que siente, hace. Mire lo terrible. Yo no soy así. Dime si no escuchamos hijos de Dios hablar así. O dime si no te has escuchado hablar así. Por esa razón el Señor viene a renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra. Si no oímos palabra, queremos cambio, tiene que cambiar nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos cambian por la bendita palabra que renueva nuestros pensamientos. ¿Y cómo renueva hoy cómo así que renueva hoy mis pensamientos? Hoy nos está diciendo que lo que hemos pensado es malo, ¿cierto? Y aquí nos muestra que el pensamiento del Señor es hacernos bien. O sea que aquí está renovando un pensamiento. Y por eso entonces todos los días uno tiene que estar metido oyendo palabra. Pues entre más la oigas, más rápido renovada tu mente. Si no escuchamos la verdad, vamos a estar llenos de engaño. Y el Señor le llama podrida llaga, Isaías 1. ¿Para qué es el conocimiento? Para conocer entre el bien y el mal. ¿Y para qué la sabiduría? Para que andemos en el bien. Dice, ¿y la sabiduría trae qué? Inteligencia. Eso nos lo enseñó el rey, ¿no? Dice en Isaías, capítulo 1, verso 2, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Mi rey. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Ven? Señor, ¿por qué no da amor? Él es amor y Él es amor. ¿Y por qué tanta injusticia? Por la necedad del corazón del hombre, por la maldad que hay en su propio corazón. Pero el Señor, ¿por qué permite que pase esto en esta nación? Porque el hombre ha puesto la esperanza en el hombre y no en Dios. Esto pasó en Habacuc y no lo ha leído una y otra vez. Pero ¿por qué el Señor no escucha y no ve la injusticia? Porque nosotros hemos dejado ver su justicia, que es Cristo. Hemos dejado de oír justicia, de hablar justicia y practicar justicia. Queremos el cambio de la humanidad, pero no, el mundo cambiará cuando cada uno decida entregarle su corazón al Señor. Entonces, pero de tantos billones y billones de habitantes tengo que cambiar yo. Cambia tú, cambia tú, cambia tú, cambia tú, cambia tú, y vas a ver. Vas a ver el cambio. Nosotros estamos esperando que alguien se incline a favor de los pobres. Solamente el Espíritu, Cristo en nosotros, hace que eso pase. Solamente. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás.
Cuando tú conoces la verdad de Dios, escuchen, escrito está Romanos 1, conociendo de la verdad de Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos. Hay un vagar. Vagan en sus pensamientos. Yo pienso, yo creo, no me parece, es que no es así. ¿Cómo así que el Señor lo llamó no siendo discípulo? Pues yo me vuelvo y ya tengo el conocimiento. ¿De qué le sirve al médico estudiar medicina si no la practica? ¿De qué le sirve al abogado estudiar para abogado si no lo practica? ¿Qué van a decir? En el mundo dicen, perdió la plática, perdió tiempo. Si el Señor te llama discípulo, es para convertirte en testigo, para que muestres con quién anduviste, a quién oíste, a quién viste y por quién fuiste enseñado, para que te digan y vea y su vida porque ha cambiado, porque conocí y recibí a Cristo en mi corazón. Para eso sí es una pérdida de plática, ¿cierto? Ay, perdió tanta plata. No, usted invirtió en ese carro y cómo perdió plata. Invirtió en esa moto y cómo perdió plata. Esas pérdidas las vemos, pero no. Creemos que es una pérdida de tiempo estar aquí recibiendo la verdad. ¿Sabes qué es perder? Sentarte ahí, pensar cosas vanas y salir igual. No aprovechaste bien el tiempo en los días que están siendo tan malos. Porque estamos pensando en que en el almuerzo, estamos pensando en que me están esperando, pero no pensamos en lo eterno. Porque Él aquí nos encamina a una eternidad. Eso es lo que está haciendo nuestro Rey. Está preparando a su iglesia para su venida. Entonces dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Aunque saben que viene esto, ¿por qué todavía quieren seguir siendo castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Tremendo. ¿Qué nos dice? El predicador, el Señor. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas. No solamente que vengamos y conozcamos. Él está hablando a su pueblo. Él no le está hablando a los impíos, sino a los que dicen ser pueblo. Él está a su pueblo que dice, si ustedes que dicen que soy su Dios, ¿dónde está mi temor? Y ustedes que me llaman Padre, Padre, ¿dónde está la honra? Ustedes que me dicen Señor, Señor, no tienen temor de hacer maldad todavía. Porque Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Así le dirá a los que le llamaron Dios, pero no tuvieron temor. Así les llamará, no les conozco. A los que decían, tú eres mi Padre, pero nunca le obedecieron, fueron necios en su corazón. ¿Qué nos hace pensar que el conocimiento salva? Salva en quien estamos conociendo, a Cristo. Entonces los pensamientos del hombre necio son ¿qué? Pecado. El necio siempre va a culpar a los demás de sus errores. Es que yo soy así por la mujer que tú me diste. Y la mujer es que yo soy así por el diablo. Pero no por una naturaleza a la cual tenemos que morir. Es ahí donde tiene que estar nuestra mirada. En Cristo, el que nos hace, iglesia, a través de la verdad, reconocer que hay una naturaleza a la que tenemos que despojarnos para recibir su naturaleza. Es ahí donde nosotros venimos a diferenciar qué manifestación todavía hay de esa vieja naturaleza. Y hoy el Señor manifiesta la necedad. Hoy está manifestando que hemos sido necios y no sabios. Hoy el Señor quiere, iglesia, que volvamos nuestro corazón a Él. Proverbios 12, gloria a Cristo. Que esta palabra quede escrita por la fe en nuestros corazones. Porque dice tu palabra, Señor, que Cristo permanece por fe y para fe. Proverbios 12, desde 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿A qué venimos aquí? ¿A creer que somos sabios o a recibir consejo de Jehová para saber cómo debemos andar? Pero el necio dice, no, es usted el que necesita, no yo. Eso es ser necio. Los que estamos aquí, tanto el que predica como ustedes, necesitamos el consejo de Jehová. El sabio sabe que necesita esta palabra. No me paro aquí de decirte a ti no seas necio, sino que no andemos como necios. Andemos como sabios.
Es el consejo de Jehová lo que nos da hoy para mirar diligentemente hoy, para llevarlo por obra hoy por medio de la fe, que el Señor quiere que andemos como sabios. Gloria a Cristo. Proverbios 9, del 8 al 10, dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Corrige al necio y verá cuántos necios se han enojado. Hemos estado conectados y hay personas que dicen: o sea que yo soy esto. Sí. Así lo han dicho: o sea que yo soy esto. Sí, tú y yo. O sea, a mí hace poco me dijeron: es que mi corazón es engañoso. Sí, igual que el mío. Más que todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? O sea que usted está diciendo, me han dicho: o sea que yo soy Judas. Sí. Si lo traicionamos, sí, tú y yo. O sea que usted está diciendo, me las está echando a mí. No, a usted y a mí, él nos está hablando a los dos. Sí. Sí. O si esa palabra no fuera para nosotros, hubiera traído a otros. Porque tú y yo estamos por su misericordia aquí. Literalmente me lo han dicho así. O sea que yo no amo a Dios. Guarda su palabra, porque él dice que el que lo ama, su palabra guardará. Lee la palabra, no. El que ama a Dios, ama su palabra. No solamente para leerla, sino para vivirla. A los que le aman, a él le dio potestad de ser llamados hijos. A los que le aman, su palabra guardará. Al que me ama a mí, lo amará a ustedes. No podemos aborrecer al predicador y decir que amamos a Dios. No podemos aborrecer la creación de Dios a los hermanos y decir que amamos a Dios. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Y al prójimo no se le ama: hermano, vecino, lo amo. Así no es. Sírvanle. Sirvamos con amor. ¿Por qué dejamos de servir? Porque ya no amamos. Porque hemos dejado de amar a Dios. Cuando dejamos de servir por amor, hemos dejado de amar a Dios. Estamos amando al mundo. ¿O no es cierto? ¿Amas a Dios? Ama al prójimo. ¿Cuántos quieren que los vengan a amar? Pero pocos aman. ¿Cierto que sí? Y estamos diciendo: es que no, allí en esa iglesia les falta amor, porque no me vienen a visitar. Ven, nosotros visitamos, vamos a visitar, hermanos. Vamos juntos, porque aquí se visitan los enfermos. Aquí hacemos conforme a lo que la palabra nos va llevando. ¿Cuántos han ido a visitar con nosotros? Pero cuando no los visitan, ya no lo llaman, no lo visitan, es culpa de ellos. Yo no he vuelto porque nunca. ¿Cuántos mensajes dejaste en visto? Porque dejas en visto al pastor. Que te llamas el Señor, no los hombres. Hermana, la amo en el amor a Cristo, pero no saben cómo está. ¿Cierto que sí? Amémonos con amor fraternal. Y se fue y nunca nos volvimos a acordar del hermano que. ¿Qué dice la palabra? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Corrige al necio y será tu enemigo. Corrige al sabio y más sabio será. O sea que el sabio quiere corrección, no se niega a ella. Cuando papá me corrige, yo le digo: sí, Señor. Y de verdad, ¿saben que es verdad? Yo me gozo cuando Él me corrige y yo no niego la corrección ni la escondo. Al contrario, le digo: Señor, me corrigió esto, porque esto puede edificar a otro hermano. Porque el que Él ama, Él va a disciplinar. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días. Aquí, Proverbios 15, mira lo que dice. Desde el 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará, ¿qué? Sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él ve todo, iglesia. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, ¿ven? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión,
pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría. Todo lo que hablan es conforme a la sabiduría de Dios, no a su propia sabiduría. Amén. No así el corazón de los necios. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que soy necio? Porque estás en la vieja naturaleza. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en esa vieja naturaleza? Porque repite, como el viejo hombre, los vicios, los resabios, las costumbres, la terquedad. ¿Cuántas personas hemos corregido con algo? Mira, y antes más lo hacen. ¿Sí lo hemos visto o no lo hemos visto? Miren, digamos que esto es un espejo. ¿Sí lo hemos visto o no lo hemos visto? ¿Sí o no? ¿Nos hemos visto nuestra propia necedad? ¿Y cuántos dicen, Señor, pero otra vez me equivoqué? Señor, pero otra vez, ¿saben por qué? Y se desilusionan y se culpan y se tiran al suelo. ¿Pero por qué falló otra vez? Por tu necedad. Porque no basta con que sepas, sino con que creas y tengas temor de Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Para qué? Para que camines con sabiduría. Pero nosotros vemos el resultado, pero no las decisiones que tomamos sin Dios. Entonces, para aquellas personas que me dicen, Clara, pero no vea otra vez y yo ya estoy cansada, o es que el Señor no me quiere, o estoy cansada siempre de que me corrijan por lo mismo. No mires cómo caíste, primero mira cómo estás andando. Si estás andando así, como el vagar, para aquí, para acá, ¡ay, me caí! ¿Por qué? ¿Cómo estás andando? ¿Como sabio o como necio? Te se cae y dice, Señor, ¿y hasta cuándo me voy a tropezar con la misma piedra? Hasta que tu mirada esté puesta en mí, en la sabiduría de Dios, dice el Señor. Para los que tropiezan con lo mismo, una y otra vez. Para los que le hacen la misma corrección. ¿Hasta cuándo? La palabra de Dios dice hasta que seamos irreprensibles a los hombres. Porque el que nos reprende hoy nos está hablando. Entonces salimos caminando como sabios y siendo irreprensibles. Pero si te reprenden allá afuera o aún en la propia congregación o en nuestras propias casas, es porque estamos hablando como necios, andando y hablando como necios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Gloria a Cristo por eso. Para finalizar, 2 de Pedro. Estamos hablando de que el que vuelve otra vez y comete el error, que vuelve como el perro al vómito, es necio. Amén. Y el que aprende de estos errores, ¿equivocarse es malo? No, porque si el Padre nos tiene que corregir, entonces Él no va a corregir a perfectos, sino imperfectos. Yo soy una vasija imperfecta, ¿y tú? Pues yo amo la corrección de papá, la amo. Amo porque Él me ha enseñado que es por la corrección que me ama, no que no me ama. Porque al bastardo Él no lo va a disciplinar, porque dice, corrijo al necio, antes Dios termina siendo el enemigo de ellos. ¿Cuánta gente dice? Le hablaba yo ayer cuando íbamos camino a la fundación y le decía yo a una persona, porque siempre terminan hablando mal de las congregaciones, que sí, que la congregación y todo. Bueno, entonces yo le decía, mire, sí hay congregaciones, sí hay ministros que han herido ovejas, sí lo hay, y las van a ver y las han habido desde el principio. Hay pastores y ministros que han herido, pero hay ovejas que han mordido también, porque es de una naturaleza. Si tanto los predicadores como las ovejas no nos damos cuenta que necesitamos esta vida nueva, nosotros siempre vamos a atacar. Hay pastores que se han quitado la vida por eso, y hay ovejas que también. Y le voy a decir algo, y ya lo había dicho. Hay un predicador, que no ha habido ni habrá un predicador como el Cristo. Porque hay ovejas que dice que las hirieron, pero por la verdad no hiere. Se siente ofendida la carne y no vuelve. Hay de ese tipo, o sea, que hieren entre ovejas a pastor y pastores a ovejas. Y nosotros hemos herido y también nos han herido, y en esta madurez a la que el Señor nos está llevando, hasta que nosotros nos despojemos completamente aquí, ni las ovejas son mejores ni los que ministramos.
Tenemos la misma necesidad. Entre más gracias nos está revelando el Señor, más nos estamos dando cuenta de la necesidad de permanecer ambos. Todos tenemos el mismo pastor, se llama Jesucristo, el príncipe. Pero también hay ovejas que se sienten ofendidas, como las 5,000. ¿Qué malo les dijo el Señor Jesucristo? La verdad ofende, entonces se van diciendo, por eso no creo, por eso no vuelvo. ¿La verdad ha sido buena en este lugar, sí o no? ¿Ha sido para salvación y vida eterna? ¿Cuántos no vuelven por no escucharla? Y el Señor le dice, yo les dije, 5,000 el Señor les predicó, a 5,000. Querían el alimento natural, querían las señales y todo eso. Y muchos se han ido de aquí por esto. Pero el Señor dijo, la verdad, y ellos se fueron atrás, 5,000, sin contar mujeres ni niños. Le dice Pedro, venga Señor, como tal vez se han dicho alguna vez, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Es que a la gente no le gusta que predique clara, lo han dicho. ¿Quién la puede oír? Le dijo el Señor, ¿ustedes también quieren iros? Si la verdad es la que vino a salvarnos. ¿Ustedes también se quieren ir? Dijo, pero no, Señor. ¿A dónde más vamos a ir si solamente usted tiene palabra de vida eterna? La verdad es para salvación, iglesia. Si queremos una predicación para estar cómodos y seguir en el nido como el gorrión ahí, y este nido representa esa obra carnal, esa naturaleza pecaminosa, muertos. Y esta palabra viene a sacudir. Él viene con la espada de su boca, iglesia, a traspasar estos corazones de piedra. Entonces ahí es cuando nosotros nos incomodamos. 5,000 se pueden ir, pero el Señor añade, Él es el que añade cada día a los que han de ser salvos. No es el ministro, ni son las ovejas. Las ovejas no deciden ni los ministros. Es el Señor Jesucristo el que añade en el libro de la vida a quienes han creído, porque es por medio de la fe. Entonces le dije yo, también gente se ha ido herida, pero por la verdad, porque quieren seguir en esa vieja manera pasada de vivir. Porque sí han habido ovejas heridas y pastores heridos, pero esta verdad vino a vendar las heridas de ambos. Porque como dijo Isaías 1, Él vino fue a sanar, a vendar, a traer bálsamo. ¿A qué? Porque hay predicadores heridos, lastimados, que necesitan esta nueva vida. Entonces tanto ustedes como los que predicamos caemos rendidos diciéndole gracias por tu misericordia. Tendríamos que leer Zacarías, donde el Señor dice que los pastores sin Él son pastores inútiles. ¿Por qué? Porque Él vino a vendar las heridas de todos nosotros. Porque tenemos un príncipe de pastores, quien pastorea. La mayor oveja que tiene que estar ahí siguiendo al pastor es el predicador. No diciéndole al pueblo que lo sigan, sino que uno mostrándoles por donde tienen que entrar también, por donde uno entró. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ay, menos mal. Yo no soy pastor ni ministro. Mira tú, sacerdote de la casa, ¿a dónde estás llevando a tu familia? Somos pastores de nuestra casa. ¿A dónde los llevamos? ¿A Cristo o al mundo? ¿O nos ven trayendo esta Biblia aquí cada 8 días nomás? Nosotros pastoreamos nuestros hijos. Así no quieran, ellos tienen que saber que hay una puerta. Y es por esa puerta, pero no, ahí es la puerta, no hay otra puerta. Ahí es el camino, no hay otro camino. Ahí es, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición y el Señor te llama. No condenando, sino diciendo, hay una mejor vida en Él y es eterna. Vamos a leerlo del 17 por el tiempo. Los invito a que lo lean todo. Aquí habla sobre los que conocieron la verdad. Estos son fuentes sin agua. No, es desde el 15. Han dejado el camino recto. Es desde el 15. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó y premió la maldad. El premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Conocieron, pero por la pasión y los deseos del mundo volvieron. ¡Qué temor, iglesia! Aquí no le está hablando a los que no conocen, sino a los que conocieron. Son otra vez, y dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque dice la palabra que cuando el Señor te habló, Él abrió tus oídos y tus ojos para ver y oír, pero decides envanecerte en tus necios razonamientos, el Señor dice que Él mismo los entrega a una mente reprobada. Porque quieren vivir ajenos, como esto lo dice en Romanos 1 y Efesios 4. Se envanecen en sus necios razonamientos y quieren vivir de una vida alejados de la vida de Dios, y la vida de Dios es Cristo. Quieren seguir caminando con conocimiento y ir por el mundo a enseñarle ese conocimiento, siendo ellos todavía cautivos. Porque dice el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál? El que leímos ahorita, Proverbios 26:11, ¿cierto? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es mejor no haberlo conocido nunca. Romanos 1 es uno de los capítulos que más me impacta. Muchos se impactan con la sabiduría o el conocimiento de Dios. A mí lo que más me da temor es haberlo conocido y envanecerme en esos razonamientos y creer que el conocimiento va a salvar, o aún haber sido usado por Él. O aún haber sido echar fuera demonios, sanar enfermos. ¡Señor! No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar, pero te conozco, yo a ti no, porque nunca lo recibieron. A lo suyo vino. Dice que Él vino, iglesia, para esta palabra vino para que creamos, porque es por medio de la fe que somos salvos. Es por la fe que el justo vivirá. Es por la fe que aquel que está caído dice, Señor, no puedo. Señor, dice, toma tu lecho, levántate, anda. Es por fe que aquel paralítico de la Betesda se levantó. Es por la fe que Bartimeo vio. Es por la fe, iglesia, y esta palabra es palabra de fe. Y cuando nosotros nos desligamos de la gracia, de la vid verdadera que es Cristo, como pámpanos nos secamos. ¿Cuántos dejan de oír palabra de Dios porque ya tienen un conocimiento? El conocimiento, dice en Romanos, el llamamiento, Él te llamó, y los dones son irrevocables, Él no los va a quitar. Ay, es que a mí hace 3 años el Señor me usó de una manera tremenda. Hoy, ¿cómo estás con Él? Hoy. Hace el Señor no, tranquilos, si alguna vez conoció, necesitan palabra de Dios para volver en sí. Y cada vez que el Señor nos trae es para escuchar su voz hoy. Y no endurezcamos hoy nuestros corazones. No lo endurezcamos, iglesia. Él no quiere que vagues más en los necios corazones. Él no quiere, iglesia, que sigas viendo simplemente señales, sino que lo veas a Él haciendo la obra que vino a hacer en cada uno de nosotros. Pongámonos en pie y oremos en esta hora y digámosle, Señor, te necesito. Yo, si quieres reconocer, he vagado en mi necio corazón. He dejado que el afán y la ansiedad del mundo, Señor, hagan que mi mirada se desligue de ti, Señor. Hoy quiero volver mi mirada a ti, Señor, a la meta, al supremo llamamiento, Señor. Te pido en esta hora, Señor, escucha mi oración.
Señor dice, al humilde el Señor le da mayor gracia, pero al soberbio el Señor lo resistirá. Qué hermoso, iglesia, es poder nosotros decirle, Señor, yo te necesito. El mundo te necesita, Señor. Tú eres la esperanza, Señor. Tú eres la esperanza viva, Dios. Tú eres la esperanza de la iglesia, eres la esperanza para mi hogar, eres la esperanza para mi familia, eres la esperanza del mundo entero, Señor. No quiero vagar más, no quiero resistirte cuando me hablas, no quiero estarme enojando o razonar en mis necios razonamientos y querer ser más sabio que tú, Señor. Quiero que me corriges, porque tu palabra dice en Hebreos, al hijo que tú amas lo vas a disciplinar para hacerlo partícipe de tu naturaleza divina. Tú corriges esta naturaleza viciada y que quieres siempre hacer lo mismo, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, porque te necesito. Necesito, Señor, que me des esa nueva vida que está en ti, Señor. Necesito, Dios, que seas tú, Señor, el que haga tu obra. Estoy cansada, Señor. Cansado de hacer lo mismo siempre y fallar, porque he querido, Señor, caminar como necio. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Quiero que tu Santo Espíritu gobierne mis pensamientos y mi corazón. Ya no me quiero decir que soy sabio o apoyarme en mi propia prudencia, Señor. Quiero creer en tu palabra, Señor. Ayúdame, Jesús. Dame razón de vivir, Señor. Dame esa razón de vivir, Señor. No quiero vagar más, Señor. Él te da razón de vivir, iglesia. ¿Por qué vagamos? Porque no hay una razón, iglesia. Me extendiste en tus brazos, todo el mundo me abandonó. Él nos salvó a nosotros vagando, a veces en el propio hogar, en la familia, en la propia congregación. Alegría cuando antes solo había amargura. Él es el reposo de nuestra alma, iglesia. Corre a Él. Me diste amor cuando nadie me quiso. Entonces ya no hagamos, sino que permanecemos en la vid verdadera. Y es porque sabemos que nos dejamos. No queremos ser fuentes sin agua, Señor. Tú eres la fuente que a vida eterna nos lleva, Señor. Una nueva vida, Señor, y una nueva criatura yo soy. Vivir para Cristo. Eso, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, Señor. Porque nos diste razón de vivir, Dios. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Que pase lo que pase, no te dejarán de Dios. Hay aflicciones en la salud, en lo sentimental, pero cuando esto pasa, más te aferras a Él, iglesia, no huyes, porque Él es tu razón de vivir. Todos mis sueños tornaron en realidad. Él nos miró, iglesia. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. ¿Cómo no amarlo por esto, iglesia? ¿Cómo resistir el amor de Dios, su gracia? No lo miremos más por las cosas materiales, sino por el amor que nos ha amado, un amor eterno. Por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Gracias, mi Jesús. Yo haces vivir. Lo amamos por las cosas materiales, por las añadiduras. Lo amamos porque está haciendo la obra en nosotros, una nueva vida. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Oh, madre, yo no quiero ser necia. Estamos Corrige, cuando exhórtame, Señor. quiso.
cuantas veces tú quieras, Señor. Aquí venimos, Señor, a reconocer la necesidad que tenemos de esta bendita palabra, Dios. Escríbela en nuestro corazón, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, porque hay quienes están clamando, Señor, y no han sabido pedir, Señor, como conviene. Hoy le pido al Señor que clames a Dios. Dice, ninguno sabe pedir como conviene, pero yo he dejado mi Santo Espíritu para que interceda por ustedes con gemidos indecibles. Nosotros pedimos para nuestros deleites y para las cosas vanas, como dice Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís conforme a vuestros deseos y pasiones. Pidamos, iglesia, por la vida. Pidamos por Cristo. Él es la plenitud del hombre. En Él está el reposo de tu alma. Él es el renuevo del hombre. Hoy venimos a decirte, necesitamos, dice la palabra de Dios, y el Señor te dice en esta mañana, que nos tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, Santiago 1, porque la prueba de nuestra paciencia, de nuestra fe produce paciencia. Dice, si alguno está falto de sabiduría, como lo que Él ha hablado el Señor para ser sabios, pídasela a Dios, pero pídala no dudando, porque el que duda no recibirá nada. Pídela porque el Señor nos ha hablado hoy que necesitamos sabiduría para andar como sabios. Pídela en fe. Porque la palabra de Dios ahí en Santiago dice, el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos. Lo que inicia no termina. Y el Señor quiere que inicies esta carrera para perfeccionarnos en ella y terminarla, porque hay una carrera, hay una meta a la que tenemos que llegar. Bienaventurados aquellos, dice la palabra de Dios, que permanecen fieles hasta el fin. Oh Señor, haznos entendidos a esta palabra en esta mañana y ayuda y fortalece, Señor. Hoy clamo porque sea derramada fe a través de esta palabra en los corazones, Señor, que han clamado a ti, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, por los méritos de Él, por tu gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, seas derramando espíritu de gracia a los corazones humildes, Señor. Amén.